Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo otro día más, gracias al Señor que nos permite hablar de su palabra. Estamos empezando el mes de septiembre. Este año ha pasado rápido, la verdad, y ya estamos en el mes de septiembre. Y Dios ha sido bueno, todo este año Dios ha sido bueno, con dificultades, con problemas, con alegría, con lo que sea, pero Dios ha sido bueno. Dios ha estado ahí siempre ayudándonos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar con respecto a eso. ¿Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles? ¿Cómo caminar con Dios en tiempos difíciles? Todos, absolutamente todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos tenido momentos difíciles. Hemos tenido momentos de debilidad, momentos de, ¿cómo se dice? Donde viene la tribulación, momentos donde viene la enfriadez, creo que es, momentos difíciles, pero Dios ha sido bueno, Dios ha estado ahí manteniéndonos y diciéndonos, por este lado no, tiene que ser por aquí, ¿ok? Y el Señor ha sido bueno, y nosotros vamos a tocar ahora un ejemplo bien claro en la Biblia, la vida de José, el hijo de Jacob, ¿verdad? Recuerde que Jacob es el hijo de Isaac, y Isaac el hijo de Abraham. Y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. ¿Ok? La vida de José es un ejemplo de cómo Dios lo ayudó a caminar en tiempos sombríos. Esa historia la podemos encontrar en el libro de Génesis del capítulo 37 al 50. Usted puede empaparse de la historia, es una de las historias más hermosas que hay en la Biblia, con respecto a cómo permanecer, a cómo fortalecernos nosotros y cómo huir de la tentación, ¿ok? Nosotros vemos la vida de José y es un ejemplo y de ahí podemos sacar muchas enseñanzas, ¿ok? En el capítulo 37, del versículo 1 al 4, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, o sea, en Israel. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Óigase bien. Estos hijos de Jacob tenían mala fama, eran tremendos, ¿ok? Y amaba a Israel a José, o sea, Jacob, así se le dice, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Ok? Nosotros vemos ahí que sus padres no querían a José, que sus hermanos no querían a José, ¿verdad? Ahí tenemos la primera dificultad de José, que era odiado, dice, por sus hermanos. Era odiado. Así que José es el hijo menor de Jacob, ¿verdad? La línea genealógica de Dios. Entonces sus hermanos lo odiaban, ¿verdad? La línea genealógica que Dios le dijo a Abraham, de aquí van a salir, y de ahí salió Jesús, ¿verdad? Nosotros vemos toda la línea genealógica. Usted puede leerlo en el libro del Evangelio de Mateo, ¿ok? Odiaban, la Biblia dice que odiaban a José, era el protegido de su padre, y para ellos era el chismoso de la familia. José era el chismoso, iba a ponerlos en mal con su papá, pero José lo que estaba haciendo era el trabajo que le había dado su padre, ¿verdad? José, yo me imagino a Jacob, José, me informa de todo lo que hagan estos bárbaros, y José cumplía las cosas al pie, ¿ok? A José lo miraban como un soplón. Luego tuvo unos sueños, dice la Biblia que luego tuvo unos sueños donde eran unos manojos que representaban a cada hermano y se inclinaban ante el suyo que estaban en el centro. Eso enojó mucho a sus hermanos. Luego contó otro sueño, del sol y la luna se inclinaban ante él. Así que la Biblia dice que lo odiaban por su actitud, lo consideraban orgulloso, engreído, egocéntrico. Entonces su padre lo mandó a vigilar a sus hermanos. Ellos lo ven venir y le dicen, ahí viene el soñador, y deciden matarlo. Pero al final el hermano mayor, Judá,
le dice, no lo matemos, no. Mejor vendámoselo a aquellos mercaderes que vienen allá. Entonces ahí nosotros vemos donde empieza la vida de José. Es una historia increíble que es odiado hasta por su propia familia. Y a veces eso nosotros lo podemos trasladar y lo podemos poner a nosotros aquí en nuestra vida. A veces nuestra misma familia, porque hemos tomado hacer un cambio, no le caemos bien, ¿verdad? No lo estoy diciendo por mí. Hay muchos casos. Por ejemplo, hay muchos casos de hermanos que se salieron del catolicismo y sus familiares ya no los quieren. Porque dicen que se salieron no debían de salirse, ¿verdad? Y recuerda lo que nos dice la Biblia: conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces hay muchos hermanos que gracias a Dios han abierto sus ojos espirituales, ¿ok? Vemos nosotros que los hermanos de José lo venden y se lo venden a unos mercaderes que iban con rumbo a Egipto. Y en Egipto nosotros vemos que, esta es la historia resumida, que allá lo compra Putifar, el general, digamos, al mando del mero del ejército del faraón de Egipto. ¿Ok? Tenía un rango muy alto y nosotros vemos que este lo compra porque se miraba de buen parecer, dice la Biblia, y que se le miraba bien José, y Putifar lo pone como encargado de la casa, o sea, de todos sus bienes que tenía, lo puso encargado. Y todo le prosperaba, dice la Biblia, que todo le prosperaba a Putifar, que todo iba para arriba. Y vemos que aquí viene y la mujer de Putifar empieza a querer seducir a José. Y José le dice, hey, mira, todo aquí, yo puedo hacer lo que quiera aquí en esta casa, de todo. Pero mi patrón lo único que me ha dicho, que a ti, nada de nada. No te puedo tocar, no te puedo ver, ni nada. No, olvídate, no. Entonces José, vemos que le llegó y que dice que venía y lo buscaba y él, no. ¿Verdad? Nosotros vemos la fortaleza ahí en lo que creía José. Son cosas que nosotros tenemos que aprender cuando nos vengan cosas que no son adecuadas. De decir no. ¿Ok? Y aparte de eso, nosotros no podemos darle cabida a ese tipo de cosas. No podemos darle cabida. Entonces José no le daba cabida. Y dice que en la Biblia que José huyó. Se fue y nosotros vemos que se llama un relajo ahí, y cuando llega la mujer le inventa una mentira a Putifar, le dice, mira, tu siervo me quiso abusar de mí, y sabiendo que es mentira, y entonces viene el Putifar y lo mete preso, y nosotros vemos que ahí en la cárcel el encargado de la cárcel le da las llaves a José y le dice, tú eres el encargado porque mira que José es bien portado. Entonces vemos que en la cárcel no hay problema y que José la está haciendo, que siga para arriba. Y vemos que José, todo lo que tocaba, prosperaba. Nosotros lo vemos, ¿verdad? Y a pesar de las dificultades, a pesar de que estaba en tiempos difíciles, que le venían cosas difíciles a José, vemos que él seguía confiando en Dios. Y es lo que tenemos que aprender nosotros. Que nos vengan las tormentas que vengan, tenemos que seguir confiando en el Señor. Tenemos que seguir aferrados a Él. Tenemos que seguir apegados a su mano. Dios sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Dios sabe lo que está haciendo. Y mire, vamos a tocar unos puntos con respecto a la historia. Para no seguir avanzando, vamos a tocar unos puntos con respecto a cómo caminar con Dios en tiempos difíciles. Número 1. Dios está con nosotros en tiempos difíciles. En lugar de matarlo, los hermanos lo vendieron. Y en lugar de matarlo, Putifar, porque merecía muerte por la mentira que tiró la mujer, Putifar lo metió preso. Entonces nosotros vemos que Dios estaba con José. Pero todo este caminar, José no miraba a él. Sabía que él no sabía que Dios lo estaba fortaleciendo, que en las dificultades Dios te fortalece y te hace que te involucres más con Él, ¿me entiendes? Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y nosotros podemos ver en Éxodo 39, del 1 al 9, dice,
Llévenlo pues, llevado pues José a Egipto. Putifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire, eso es uno estar con el Señor, ¿me entiende? Hacía yo a José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder en todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino que del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia, dice la Biblia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y he puesto en mi mano todo lo que tiene. Eso lo dijo José. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti. O sea, yo puedo agarrar aquí lo que quiera, menos a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esto tan grande mal y pecaría contra mi Dios? Eso es lo importante, es lo que nosotros tenemos que pensar. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo haría yo esto contra mi Dios? Después de lo que Dios me ha dado, después de lo que Dios me ha bendecido, después de donde Dios me ha sacado, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo? No puedo, tenemos que aprender de José. Tenemos que ser como José. Así, derecho, ¿ok? En Génesis 39, del 19 al 23, vamos a leerlo también, del 19. Y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había hablado, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Ahí la mujer ya le había dicho, ¿verdad? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión, todo lo que se había ahí. Él lo hacía y no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía Jehová le prosperaba. Nosotros vemos ahí cómo todo iba creciendo. Este es el mayor ejemplo, este es el ejemplo perfecto de cómo Dios está con nosotros en tiempos difíciles. Hebreos 13:5. Vamos a buscar Hebreos 13:5. Dice así, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, no importa la situación que nosotros estemos, Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él está con nosotros, hermano. No importa las dificultades que estemos pasando, pero hay que fortalecernos en el Señor. Dice que nuestra fortaleza es el Señor, no es nadie más. Y Él nos va a hacer salir de esta situación. Y de esa situación que estamos pasando difícil, tenemos que aprender algo, que tenemos que salir más fortalecidos espiritualmente. ¿Ok? Salmos 139. Salmo 139. Tengo un versículo aquí en el Salmo 139. 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Y ahí dice el 11 y el 12. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, no importa las dificultades que nos ponga el enemigo, no importa las tinieblas que nos ponga el enemigo, Dios está con nosotros. Y Dios nos va a hacer resplandecer. Eso es lo que nos dice el Salmo. Que las tinieblas podrán encubrirte, pero Dios te va a sacar y va a hacer que brilles en medio de aquellas tinieblas. ¿Ok? Punto 1. Dios está con nosotros en tiempos difíciles. Punto 2. Dios tiene un propósito al permitir tiempos difíciles. Dios tiene un propósito. El propósito de José era ¿para qué? ¿Para qué qué? Para que
creciera y se hiciera fuerte, fuerte, para que él aprendiera a ser buen administrador. Quizás diga, bueno, pero no sabe lo que estoy pasando. Eso es indiferente. Si usted es hijo de Dios, tiene un propósito muy específico al permitir cualquier dificultad que usted esté pasando en su vida. Vea la vida de José, por ejemplo. Dios estaba preparándolo, lo escogió para un lugar de servicio que sería maravilloso, porque la verdad es que humanamente hablando, él lo actuó como salvador de su familia al traerlos a Egipto y de toda una civilización egipcia en 7 largos años de hambre. Sin esa preparación, miles y miles de personas habrían muerto. Entonces, lo que al parecer era un acto vil de parte de sus hermanos, se volvió un acto de salvación a los ojos de Dios. El principio muy simple es de Dios tiene un propósito de todo esto. ¿Ok? Ese es el principal principio. Dios tiene un propósito de todo lo que nos está pasando. José no miraba la dificultad. José no miraba lo que iba a pasar más adelante. Él miraba la dificultad que al frente. Pero no sabía que Dios lo iba preparando. ¿Lo iba preparando para qué? Para que él iba a ser el salvador de sus propios hermanos, de los que lo vendieron. Iba a ser el salvador de sus hermanos. Iba a ser el salvador de toda una civilización egipcia, porque él aprendió a ser buen administrador, aprendió a ser un buen líder, aprendió a ser humilde y aprendió a comportarse como Dios quería que él se comportara. Simple. Nosotros tenemos que comportarnos como Dios quiere que nosotros nos comportemos. No como humanamente, no, como Dios quiere que nos comportemos. ¿Ok? Punto 3. La oscuridad durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla su propósito. Mire, si nosotros vemos la vida de José, por ejemplo, en primer lugar, sus hermanos lo odiaban. De ahí viene la catástrofe. Tercer punto, lo tiran en un pozo. De ahí lo sacan y lo venden. De ahí lo llevan estos a venderlo a Egipto. Después en Egipto le viene un tiempo de paz, pero de ahí viene y alguien le inventa una mentira y se va a la cárcel. De ahí nosotros vemos en la cárcel lo que pasa. ¿Ok? Que ahí empieza él en el momento más difícil empieza él a resplandecer. ¿Ok? La oscuridad durará cuanto sea necesario para que Dios cumpla su propósito. Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar con esa dificultad. Dios sabe cuánto tiempo vas a orar por esa petición. Pero órale al Señor. Órale de todo. Dice la Biblia que Dios no rechaza una oración de un corazón contrito y humillado. No importa cuánto tiempo tu esposo va a venir a los pies del Señor. Tu hermano, tus padres van a venir a los pies del Señor. Dios va a tocar esos corazones. Solo tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando. ¿Por qué? Porque este mundo no te ofrece nada bueno. Yo me quedo mirando que este mundo no te ofrece nada. Este mundo no es fácil, no es fácil. Yo he dicho que este mundo está en un momento difícil, muy difícil. ¿Ok? Él, en todos estos años que estaba ahí, Dios estaba preparándolo para hacerlo gobernador de Egipto y que aprendiera a entender a cada una de esas cosas. Y él aprendió las costumbres, el idioma, además de eso que estaba aprendiendo a ser administrador en la casa de Potifar, en la cárcel. Él estaba aprendiendo a ser un organizador, aprendiendo a vivir bajo la autoridad de los ojos de Dios, que estaba preparándolo para hacer sus servicios bien hechos. Con frecuencia queremos apresurarnos por los malos tiempos, a que pasen rápido, pero todos queremos que los malos momentos pasen rápido, pero Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar ahí. Dios es el único que nos puede dar fortaleza en los momentos difíciles. Nadie, absolutamente nadie. Solo Dios. Pero tenemos que aprender que Él tiene el control de todo. Y José lo aprendió bien. José sabía que Dios estaba con él.
José sabía que Dios tenía un propósito para él. José sabía que en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad que estaba pasando, sabía que iba a salir de esos momentos. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. La historia de José nos enseña muchas cosas. Podemos hablar aquí horas de la historia de José y aprender mucho de José. ¿Me entienden? Pero esto es lo más básico. Y que son cosas que nos van a pasar a nosotros y que tenemos que aprender de él. Por eso existe este libro. Este libro nos sirve como guía a nosotros para que nos fortalezcamos. Punto 4. Aprendemos más en la oscuridad que en la luz. Óigase bien. Aprendemos más cuando estamos pasando dificultades. A confiar más en Dios. A buscarlo más. A estar más con Él. Se lo digo yo por experiencia. ¿Me entienden? Cuando hablamos de aprender más en la oscuridad, pienso que quizás se refiere a confiar más en el Señor. A buscarlo más en oración. A leer más la Biblia. A estar más pendiente de nuestras familias, de nuestra esposa, de nuestros hijos. A estar más ahí con ellos. ¿Me entiende? Aprendió que aún en sus momentos más sombríos, Dios seguía revelándole su presencia y levantándolo sin importar dónde estuviera, sin dudarlo. Se dio cuenta que aprendió en este periodo que tenía dones y talentos. Por ejemplo, tenía el don y el talento en el área de la administración y en el área de servir. Tenemos que aprender a ver en los momentos difíciles qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo le sirva en su iglesia? ¿En qué? ¿En qué área? Y le aseguro que Dios se lo va a mostrar. José, si no le hubiera pasado todo esto, nunca se hubiera dado cuenta para qué lo quería Dios. Porque José en la casa de Jacob estaba cómodo, estaba como hoy en día muchos jóvenes. Que los papás, aunque se porten mal, los papás les dan todo. Aunque se porten mal, los papás les dan todo. Aunque en la escuela sean un desastre, un desorden, los papás les dan todo. Y lastimosamente estamos creando una generación de haraganes. Una generación de gente perezosa. ¿Ok? Lastimosamente. Y nosotros vemos la historia de José. Que si José se hubiera quedado en la casa de su papá, si no le hubiera pasado, Dios tiene un propósito para todo. ¿Ok? Pero si José, digamos un ejemplo, si José hubiera quedado en la casa de papá, a saber qué hubiera pasado con las 12 tribus. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente se hubiera muerto de hambre. Pero Dios tenía un propósito y Dios sabe lo que va a pasar y Dios sabe por qué hace que nosotros pasemos por dificultades y nos enseña, mira, así se educan a los hijos, así se educa aquí, así se comporta uno, así acá. Todo está escrito en la Biblia para que lo hagamos, pero no queremos hacerlo. ¿Ok? Así es que, punto número 6, punto número 5, y con este los despedimos. Aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz. Mire, hay algo importante que tenemos que aprender de José. Que aún en los momentos difíciles, mire, cuando llegó a tentarlo, esta muchacha, él dice, no puedo yo pecar contra mi Dios. No puedo yo pecar contra mi Dios. Y es lo mismo. Aún en los momentos sombríos, caminamos hacia la luz si somos verdaderos hijos de Dios. Aún en los momentos difíciles, vamos a ponernos de rodillas, vamos a decir, Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Tú eres el que tiene el control de todo. Mi deber es ponértela en tus manos y tú sabrás lo que estás haciendo. ¿Ok? Ese es un principio básico. Aún en los momentos sombríos caminamos hacia la luz. Ahora vea la vida de José. Por ejemplo, cuando estaba aún con su familia, estaba caminando hacia la luz. Cuando fue echado al pozo, aún se movía hacia la luz. Cuando se convirtió en esclavo y siervo en la casa de Potifar, aún se movía hacia la luz. Fue acusado falsamente, seguía hacia la luz. Cuando estuvo preso, seguía avanzando hacia la luz. Así que mire, no subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Siempre nos moveremos hacia la luz, porque Dios es la luz. Nuestra atención está en Dios. Él siempre nos lleva a la luz, incluso en nuestros momentos más sombríos. Son oscuros para mí, pero para Él son momentos
que me está enseñando a caminar hacia la luz. ¿Ok? Dios me enseña a caminar hacia la luz. Es importante que nosotros aprendamos que siempre, no importa lo que pase, tenemos que caminar hacia la luz. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la luz de este mundo. Jesús es la luz en momentos de oscuridad. Así es que yo te invito a que aprendas de la vida de José, que no importa las dificultades que tengas, Dios está contigo y camina hacia Él. ¿Ok? Espero que te haya servido esta palabra, espero que Dios te fortalezca y si estás pasando momentos difíciles, que te fortalezca. Y si quieres que dejar una petición, puedes dejarla en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para que sigamos creciendo y para que Dios siga manifestándose. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.